Buen día amigos y amigas, en este nuevo video hablaremos acerca del voltaje, también llamado diferencia de potencial y también llamado tensión eléctrica. Pero también hablaremos acerca del potencial eléctrico. Antes de yo hablar acerca de este concepto del voltaje, recordaremos un poco la época de colegio, principalmente la clase de ciencias, donde nos hablaron del átomo. El átomo se dice que está compuesto por tres partículas subatómicas fundamentales, que es el electrón, que es este de aquí, el protón, que son los rojitos, y el neutrón, que son los negritos. Se dice que en el núcleo se encuentran las dos partículas, que es el protón y el neutrón. Se dice que el protón está cargado por cargas negativas, por cargas positivas, mientras que el neutrón son cargas nulas, no son ni positivo ni negativo, o sea, es cero. Mientras que sus órbitas, los electrones están cargadas por cargas negativas. Entonces, queremos decir que recordemos que a cargas iguales se repelen y a cargas opuestas se tienen que atraer. Como vemos aquí, dos negativos se repelen y un positivo y un negativo se atraen. Al igual que aquí, dos positivos se repelen. Bueno, una vez explicado acerca del átomo o haber recordado, hablaremos acerca del voltaje. ¿Qué es el voltaje o diferencia de potencial? Bueno, el voltaje. El voltaje se dice que es la energía transformada en trabajo para poder desplazar una partícula de un punto a otro punto. ¿Qué quiere decir esto, Christopher? Quiere decir que aquí tenemos un punto A y acá hay un punto B. Aquí tenemos una partícula, un electrón, un negativo. Se dice que tiene que haber un voltaje, que es la energía transformada en trabajo para poder mover esta partícula del punto A al punto B. Pero ¿de dónde sale esa energía o trabajo? Bueno, recordemos un poco. Aquí tenemos muchos amiguitos positivos. Y aquí tenemos muchos, pero muchos amigos negativos. Y esto a la vez, ¿qué genera? Genera un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque como son polos opuestos, estos se tienen que unir. Se quieren atraer, quieren juntarse, quieren enamorarse, quieren unirse. Entonces, podemos decir que la fuerza que se genera es igual a la carga por el campo eléctrico. Pero ¿cómo la fuerza, Christopher? Bueno, si ponemos aquí un amiguito, un electrón negativo, esto se va a querer repeler de sus amigos electrones, que son negativo y negativo, se tienen que repeler, pero a la vez, con sus amigos los protones, se va a querer atraer. Es por eso que se genera el campo eléctrico. Entonces, la carga, que es esta partícula, por el campo eléctrico, va a generar una fuerza. ¿Me entienden? Y esa fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Entonces, Christopher, ¿qué va a pasar? Ya que si esa fuerza, ya que esto se va a querer, digamos, alejar de sus amigos los electrones, pero se va a querer atraer a los protones, ¿qué va a generar esa fuerza? Esa fuerza va a generar un desplazamiento. Esa fuerza es la que va a generar que esta partícula se mueva del punto A al punto B. Pero Christopher, ¿no me dijiste que es la energía transformada en trabajo para poder desplazar esa partícula? Bueno, claro, porque esto de aquí es igual a trabajo. Entonces, podemos decir que trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento de la partícula de un punto a otro punto. Y a la vez, trabajo es igual a fuerza. ¿Y fuerza qué es? La carga por el campo eléctrico por el desplazamiento. Pero Christopher, me dijiste que la energía es transformada en trabajo. Exacto. Porque esto de aquí es igual a energía eléctrica. Por ende, el trabajo es igual a la energía eléctrica. Y estos de aquí son equivalentes. Entonces podemos decir que el voltaje es la energía eléctrica transformada en trabajo para poder desplazar esta partícula de un punto A un punto B. Al igual que yo, tengo 21 años, tengo toda la energía posible para poder realizar muchos trabajos, muchas cosas. Pero si yo no quiero trabajar, no puedo realizar nada. Entonces, si yo quiero mover este punto A a este punto B con toda la energía que tengo, puedo hacer ese trabajo. Así que, Christopher, podemos decir que entonces voltaje es igual a trabajo sobre carga.
¿Pero por qué la carga? Es porque es el trabajo que va a mover esta carga, esta partícula de un punto a otro. Entonces ponemos la carga. Y entonces, como estos son magnitudes, el trabajo se mide en joules sobre la carga que se mide en coulomb. ¿Pero qué es coulomb? Coulomb va a pertenecer a otro video que hablaré acerca de la corriente eléctrica, ya que esa es otra magnitud. Así que no hablaremos tanto de eso. Entonces, voltaje es igual a joule sobre coulomb. A joule sobre coulomb. Así que podemos decir que un joule sobre coulomb es igual a un voltio. Y si tenemos 10 joules sobre coulomb, este es igual a 10 voltios. Oh, ya. Entonces, hasta ahí, ¿qué podemos decir? Que para mover esa partícula tiene que haber esa energía. Y esa energía tiene que transformarse en trabajo para poder desplazar de un punto a un punto B. Está bien. Pero para que se entienda mejor, ¿cómo podemos hacer eso, Christopher? Tú me dijiste acerca del potencial eléctrico, la diferencia de potencial. Bueno, claro, te voy a explicar. Aquí tenemos una pila. Acá tenemos a nuestra amiga la pila. Acá está cargada por, digamos, 10 protones, ¿ya? Y acá está cargada por 5 electrones. Acá está cargada por 5 electrones. Entonces, para que esto se junte, debe haber un conductor. ¿Y este conductor qué va a hacer? Va a ser el cable, que va a unir del polo positivo al polo negativo. Pero Christopher, ¿cómo se va a hacer esa diferencia de potencial o ese potencial eléctrico? Bueno, déjame decirte que la diferencia de potencial es el potencial de hacer un trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir, Christopher? Que de esto, al moverse de este punto a este punto, va a generar un trabajo. Exacto. ¿Por qué? Porque estos se quieren atraer. ¿Y la diferencia de potencial, Christopher? La diferencia de potencial es esto, ya que aquí al ver muchas cargas positivas, se van a querer juntar con los electrones, que son como 5. Es por eso que acá hay una diferencia de potencial. Su potencial eléctrico aquí es de 10 y aquí su potencial eléctrico es de 5. Entonces, la diferencia de potencial que se va a hacer por medio de este cable va a ser una diferencia de potencial. ¿Y cuál es la diferencia de potencial? Que de un punto mayor va a tener que ir a un punto menor. Así que la diferencia de potencial, ¿cómo se va a hacer? Ya que van a pasar muchos protones por aquí y se van a juntar aquí. Y entonces, ¿a qué se le llama eso? Diferencia de potencial, porque está pasando de un punto alto hacia un punto menos, ya que aquí hay 10 y aquí hay 5. Esa es la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial se mide en voltios. Entonces, Christopher, esta pila digamos que es de 1.5 voltios. ¿Ya? Y en sus pilas muchas veces se la han acabado. ¿Pero por qué? Porque como acá hay una diferencia de potencial de 1.5 voltios, como acá hay 10 protones y acá hay 10 electrones, cuando aquí, por ejemplo, pasan 2.5 protones y llegan aquí al negativo, llegan 2.5 protones, entonces esto se regula y genera 7.5 protones y aquí genera 7.5 electrones combinado con los protones. Entonces podemos decir, Christopher, que ya no hay una diferencia potencial. Exacto, ya no hay una diferencia. ¿Por qué? Porque esto tenía mayor partículas que este lugar de aquí y por ende había una diferencia de potencial. Pero ahora cuando ya no hay una diferencia, los dos se igualaron, es cuando ahí la pila se te acaba. Es por eso que es la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial es igual a trabajo. Entonces el voltaje es igual a la energía convertida en trabajo para poder trasladar esa partícula de un punto a otro punto. ¿Me dejo entender? Esto es voltaje. Esta es la diferencia potencial. Esto es el potencial eléctrico. Ojalá te haya gustado este video y nos volveremos a ver en otro acerca para hablar de la corriente eléctrica. Chao, chao.